Gracias. Este punto es de la mayor importancia porque tal vez sea lo peor que le está pasando a nuestro país, que ante el panorama económico tan vulnerable como estamos hoy, el Poder Legislativo tiene muchas maneras de ayudar a salir de este bache económico. En los 2 primeros años de la administración, la economía ha crecido 1.7% en promedio, menos de la mitad de lo que crecía en 2012. En 2014, el crecimiento económico, por lo tanto, fue notoriamente insuficiente para lograr la meta que se había comprometido. En los criterios generales de política económica se había comprometido un crecimiento de 3.9%, lo fueron disminuyendo cada 3 meses y cerramos en 2%. Y para 2015, en los criterios de política económica, se estimó un crecimiento de 3.7%, apenas había pasado 3 meses y lo bajaron a 3%. Para que se lograra ese crecimiento de 3% en 2015, tendría que haber muchas cosas que no están haciendo nuestras autoridades. En 2015 no se está modificando esta política económica y por ende van a persistir las deficiencias estructurales. Una, por ejemplo, es la enorme dependencia de los factores externos no controlables por México y que deberíamos nosotros hacer un llamado de atención a las autoridades de nuestro país para que las exportaciones, principalmente Estados Unidos, sufran una modificación. Se pronostica que la economía estadounidense va a tener un buen año en 2015, un crecimiento de 3%, y que el impacto de ese crecimiento en las exportaciones mexicanas evidentemente va a ser muy limitado debido al bajo contenido nacional de nuestras exportaciones. Para lograr un crecimiento económico de 3%, las exportaciones tendrían que crecer casi al 7% en 2015, aspecto muy poco probable dada la caída de los precios del petróleo. La noticia que nos amanecimos hoy o cerró ayer, de que muy grave, de que Enrique Peña Nieto fue a acordar ayer con el presidente Obama que México importe petróleo de Estados Unidos, es muy grave. En primer lugar, Pemex Internacional desde mayo había informado que México se convertiría en un importador de petróleo y hoy también se dice en los medios que México va a comprar el petróleo ligero de Estados Unidos. Pero México está exportando petróleo ligero a Estados Unidos. Voy a hablar en términos generales porque aquí el tiempo es medio más. Estados Unidos ha aumentado la producción petrolera y vive un boom del oil shale, y aunque sigue sin alcanzar su producción, y aquí cabe señalar que México produce más petróleo que su demanda requiere, y aunque Estados Unidos necesita más petróleo y sigue dependiendo de importaciones de Venezuela, de Canadá, de México, de Arabia Saudita, resulta ilógico, fuera de todo balance energético, que por un lado México exporte su mejor petróleo, su petróleo ligero, el extraligero, que es el Istmo y el Olmeca, y por el otro se dedique a comprar petróleo ligero a Estados Unidos. ¿En qué razonamiento cabe eso? ¿Cómo puede admitirse este absurdo? El rendimiento del crudo ligero es mucho mayor al pesado. Por ejemplo, con el crudo ligero Istmo se obtiene el 26% de gasolina. Con el mismo crudo pesado Maya se obtiene el 15.7% de gasolina. Es decir, con la misma cantidad de petróleo se produce más gasolina y por lo tanto, aunque el precio del crudo ligero es mayor que el del pesado, su rentabilidad es mayor. Exportamos crudo ligero y ahora vamos a importar crudo ligero. Pues mejor no exportemos crudo ligero
en la proporción que se piensa importar crudo ligero. Eso es más lógico. Dijo el director de Pemex que eran 100,000 barriles diarios. Lo otro es una pérdida por ambas partes para México. En el periodo enero-noviembre de 2014 se exportaron 225,000 barriles diarios de crudos ligeros y extraligeros a Estados Unidos, mismos que se podrían utilizar para mejorar el rendimiento de nuestras refinerías, producir más gasolina en México y disminuir las importaciones de gasolinas en nuestro país. Eso es más razonable que lo que se anuncia hoy, que fue hacer el presidente Peña Nieto a acordar de sumiso allá con Barack Obama. Pero además, si por vía de las exportaciones petroleras no hay mucho que hacer, pues vía las exportaciones no petroleras, estas tendrían que crecer al menos al 9.9 o 10% para poder alcanzar el crecimiento de 3% que se está diciendo se están comprometiendo en los documentos oficiales. Hay varios mecanismos que el gobierno debería de hacer. En primer lugar, fortalecer el mercado interno, porque este es un enorme potencial económico de México y podría ser lo suficientemente sólido y grande por muchas razones, pero una es porque tenemos una población de 120 millones de personas y además se tiene enormes potencialidades turísticas en el campo, en la industria, en muchas otras cosas, pero la pobreza, la desigualdad, los bajos salarios, la baja calidad en el empleo, la escasez de los empleos, todo ello hace que nuestro mercado interno sea extremadamente débil. Para 2015 no hay evidencia de que esta situación quiera modificarse. Además está el desempleo y los bajos salarios. Decía apenas en su mensaje de Año Nuevo Enrique Peña Nieto que se crearon miles de empleos formales. Falso. Se regularizaron muchos que simplemente se dieron de alta en el Seguro Social, y los que se crearon son de muy baja calidad, no más de 2 salarios mínimos. Y si acaso se lograra en 2015 un crecimiento de 3%, cosa improbable, se podrían apenas generar unos 600,000 salarios. Está la ausencia de una política industrial, la ausencia de una política hacia el campo que está completamente en el olvido, y hay muchos signos poco alentadores. Estoy saltándome muchos temas, pero en particular esta caída de los precios del petróleo, la reducción en la plataforma de producción del petróleo. Estamos perdiendo ya 55% del petróleo, de los ingresos petroleros, y se dice por las autoridades que no importa, porque contratamos coberturas petroleras, pero las coberturas petroleras no alcanzan para cubrir la pérdida del 100% de los ingresos petroleros, ya del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Sí, permítame, senadora. Sí. Diputado Pacheco. Ajustar al tiempo que tenemos en el reglamento correspondiente. Gracias. Gracias, senadora. Le rogaríamos concluyera. Han pasado 3 minutos y medio ya del tiempo establecido. Sí, pero concluir. El Parlamento es para hablar, y ni siquiera para eso sirve, porque ni para comparecer, ni para nada. Aquí es todo muy light. Pero haciendo eco de su recomendación, presidente, diría que se aprobó lamentablemente en la Ley de Responsabilidad Hacendaria que con coberturas solo se pueda pagar 228 millones de barriles de los 398 millones de barriles que se piensa exportar en el 2015. Entonces, ¿por qué permitimos que las autoridades engañen a la opinión pública, a la población, diciendo que las coberturas cubren la totalidad de los ingresos, si en la propia ley está prohibido? Hay un tope, hay un máximo de lo que se puede aprobar. Son muchos temas. Está el tema de Banjico, el aumento de las tasas de interés que se están decretando para impedir la fuga de capitales, está el tema de la inflación.
gasolinas, del diésel, de la electricidad y muchos otros temas. Sé que no quieren oír nada de esto, que aquí todo debe de ser muy light, pero en el mensaje de Año Nuevo de Enrique Peña Nieto se dijeron falsedades y aquí se está proponiendo pedir la comparecencia de las autoridades, en este caso al secretario de Hacienda y al secretario de Energía, para que expliquen qué van a hacer ante este nuevo panorama de alta volatilidad financiera y económica, y están diciendo que no va a aprobarse así, que solamente va a ser los subsecretarios y en una mesa de trabajo. Yo no aceptaría, al menos, que el Congreso se supedite, se subordine, no haga ni siquiera su tarea de llamar a comparecer y den una explicación racional ante la opinión pública de las decisiones erráticas que se están tomando. Gracias. Gracias, señor.